Zona Cero. Es momento para nuestros monográficos Zona Cero. Desde tiempo atrás, desde antaño, desde hace ya muchísimo tiempo, se nos dijo en la escuela, en la universidad, en diferentes sitios, ámbitos, que América, que el continente americano se pobló desde el estrecho de Bering, de esa Beringia, de esa conexión entre Asia y América, y allí llegaron las primeras migraciones de humanos que fueron poco a poco, de forma paulatina, cubriendo el continente americano. Pero ¿y si esto no fuera así? ¿Y si América no se hubiese poblado solo desde el norte, sino desde otras latitudes? Amigos, os presentamos al hombre de Kennewick. Qué curioso, ¿verdad? ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí tenemos al hombre de Kennewick y a decir verdad, según nos cuenta Carlos Canales, tiene un parecido extrañísimo con el profesor Xavier de los X-Men, ¿eh? Sí, es verdad, ha reconstruido su rostro. No sé si tendrá los mismos poderes, creo que no, pero el hombre ya está bastante tieso como la mojaba, pero desde luego el rostro sí que se parece bastante. ¿Qué tal, mi querido Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Lo que ya es absurdo es seguir afirmando que solo fue desde Bering, ¿no? Es evidente que no se puede. Lo que pasa es que el hombre Kennewick lo hemos traído como ejemplo. Es el más notable, pero es uno más. Y es el ejemplo porque ha provocado un intensísimo y tremendo debate legal en los Estados Unidos. Cuéntanos un poco su historia. ¿Qué es lo que quiero contar? Bueno, antes, luego iremos dando detalles del descubrimiento y demás. Pero vamos, digamos que para presentarlo, digamos que se encontró en un lugar que se llama Kennewick, que está en una región que se conoce como Trail Cities, 3 ciudades, unos restos humanos que aparentemente parecían muy antiguos. En el estado de Washington, ¿eh? Exacto, en el estado de Washington, en el noroeste de Estados Unidos, lo cual es muy importante porque, para que se ubiquen, quiere decir que no es Washington capital, es el estado que está, como es bien conocido, en el Pacífico, cerca de Canadá, es decir, junto a Canadá. Es decir, por lo tanto, un lugar relativamente próximo a la pata sur de Alaska. ¿Sabes? Alaska se extiende hacia el sur, luego tiene un pequeño tramo que es de la Columbia Británica Canadiense, y luego vuelve a San de nuevo Estados Unidos. Bueno, pues lo encontraron ahí, muy cerca, por cierto, de donde se desarrollaba Twin Peaks, para que alguien se haga una idea, y muy cerca de la reserva de Lumning, donde se grabaron los sonidos más espectaculares que se conocen de un Bigfoot. Bueno, digamos que lo más llamativo del asunto es que los huesos, y luego contaremos toda la historia que hay en torno a ello, no parecían corresponder a un nativo americano, es decir, no parecían corresponder a alguien de etnia de origen mongólico, cuando se parecían ser de una antigüedad en la cual, obviamente, digo obviamente porque es lo que oficialmente se reconoce, no había población europea en los Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que la población colonizadora de la región del estado de Washington, Estados Unidos, llegó en 1805 con la expedición de Lewis y Clark, y eso quiere decir que establecieron una factoría en Astoria, en la costa, en la desembocadura del río Columbia, y realmente fue un territorio muy en disputa hasta la segunda mitad del siglo XIX, que es cuando finalmente es ocupado por los Estados Unidos. Quiere decir con esto que es una zona donde no había presencia europea. La única presencia española en la zona estaba más al norte, en el estrecho Juan de Fuca, cerca de en la isla de Vancouver, donde hubo 2 posiciones españolas, Fuerte Nootka y Núñez Gaona, pero no hubo colonización, es decir, fue una posición militar que se mantuvo hasta finales del 18. Y en cualquier caso, estos huesos parecían claramente muy anteriores. Luego, si eran muy anteriores, ¿de quién eran? Y antes de que empecemos a contar de quién eran y qué investigación se ha hecho y qué problema, quiero comentar una cuestión que es, por lo que me parece un asunto fascinante. La investigación de los huesos del hombre de Kennewick motivó una reclamación formal al gobierno de los Estados Unidos para prohibirla por parte de la Comunidad de Naciones Indias de Norteamérica. El motivo es, en contra de lo que pudiera parecer, no que se opongan a la existencia de europeos porque sí, cuando digo europeos me refiero de blancos en América porque sí, antes de la llegada de Colón, sino por las implicaciones legales que de cara a sus propios intereses eso podría tener. Luego contaré un poquito en qué consistió el argumento de las Naciones Indias, por qué lo intentaron prohibir y cuál es el argumento que finalmente ha ganado, y es que un tribunal federal de Estados Unidos ha determinado que es factible y viable la investigación de los restos del hombre Kennewick, independientemente de que fuera un nativo americano o no. A ver, Jesús, cuéntanos un poco cuándo fueron desenterrados estos restos, qué datación tienen, o qué presunta datación. Hace 10 años, cuando se encuentran 380 huesos, corresponden a un esqueleto. Y un poco también para ubicar al oyente, yo creo para que no se despiste, es verdad que encima en temas antropológicos pues es un poco complicado. Ya sabéis que existe una teoría oficial, esa teoría oficial es un poco la que tú comentaste, Juan Antonio, al principio, de que estamos hablando un poco de los difusionistas. Sabes que incluso hay una corriente que son los aislacionistas, que defiende que el hombre americano es autóctono de dicho continente y que, bueno, que no tuvo que llegar nadie
para colonizarlo. Y después están los difusionistas, que son la mayoría, que dicen que sí, que hubo una migración asiática, siberiana, del Homo sapiens, que cruzan el estrecho de Bering hace unos 12.000 años. Claro, aquí estamos hablando no de eso, sino que estamos hablando de un hombre que tiene rasgos europeos. Por lo tanto, destruye toda la historia. Ya no estamos hablando de si es anterior a los 12.000 años, como se han encontrado, por ejemplo, en Monteverde, restos también en Sudamérica. No estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de un hombre europeo, con todos los rasgos, y que rompe un poco todo lo que conocíamos dentro del mundo de la antropología en Norteamérica. Esto empieza la polémica en 1996, cuando se descubre estos huesos, estos 380 huesos, este esqueleto del hombre de Kennewick, que se le llama así, como bien decía Carlos, porque se encuentra muy cerca del río Columbia, en Kennewick, en Washington, y a partir de ahí, pues bueno, en principio parece que era un estudio más, no tenía demasiada importancia, se archiva un poco, se guardan estos restos de huesos en el Museo Burke de la Universidad de Washington. En fin, hay todo un acuerdo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos para que controle el terreno donde se descubrió el hombre de Kennewick para que no sea expoliado, y se sabe que se encontró entre unos 60 y 90 centímetros debajo de la superficie, y se empiezan a hacer las primeras dataciones del carbono 14. Y las dataciones del carbono 14 nos está indicando de que el esqueleto tiene 9.300 años de antigüedad. Es decir, que estamos hablando de una antigüedad más bajo de esos 12.000 años, pero ya digo que no tiene nada que ver, porque cuando se habla de esos 12.000 años del estrecho de Bering siempre estamos hablando de hombres de raza caucásica, de asiáticos, y este es un hombre europeo. Es decir, oficialmente no hay presencia europea, como dijo Carlos, incluso si remontamos un poco antes, cuando Juan Caboto pues también descubre partes de lo que ahora actualmente es Norteamérica, pero un asentamiento como tal no es hasta el siglo XIX. 9.000 años atrás. Efectivamente, o sea, es que es impensable. Esto rompe prácticamente todo lo que se sabía de esa antropología, de esa colonización que hubo en Norteamérica. Así que aquí surge la polémica. Lo curioso de esto es que es todo un caso policiaco. Casi se puede seguir una novela. Es decir, por un lado están los científicos, los investigadores, los que quieren seguir un poco con esta línea de investigación, pero por otro lado están ciertas comunidades indígenas norteamericanas que ellos daban por hecho de que este es un espécimen, un esqueleto de ellos, y por lo tanto no se tenía que investigar, no se tenía que haber hecho más pruebas, y pidieron que se enterrara solemnemente y que se diera carpetazo al asunto. Menos mal que hubo varias comunidades, ahora podemos contar algún que otro caso. Una de ellas, por ejemplo, la Asamblea Popular Asatru, una especie de secta, de grupo de adoradores de dioses escandinavos como es Thor y Odín, que interpuso una reclamación legal para que eso no se produjera, es decir, para que no se inhumaran estos restos. Por cierto, ¿sabes quién es España culto Asatru? Sí, lo sé, de hecho ya hemos hablado alguna que otra vez de la Asatru. ¿Y estos que pedían que les devolvieran al congénere? No, pero ahora veréis por qué lo pedían los indios. Ellos lo pedían porque pensaban que ese esqueleto era un vikingo. Entonces, como si se enterraba y por lo tanto ya se cerraba la investigación, pues no tenían la prueba para decir, oye, cuidado, que este es uno de nuestros antepasados, entraron cada uno en el año 1000. Claro, cada uno con su pequeña locura. Una pequeña aclaración, el hombre de Kennewick fue descubierto hace 10 años, en 1996. ¿Hay otros casos? No, ese sería, por la edad que se ha clasificado, sería el segundo hombre más antiguo encontrado en América. El primero es de hace 10.600, es una mujer y es claramente de raza mongólica, con lo cual ahí no hay ninguna discusión por parte de los nativos americanos. El hombre de Kennewick sería el segundo más antiguo. Y desde luego el segundo más antiguo de Norteamérica y uno de los más antiguos de América continente entero. La razón de reconoción es muy sencilla. Cuando Estados Unidos en 1926 reconoce la nacionalidad norteamericana a los indios norteamericanos, algo que aparentemente puede parecer grotesco, pero fue así, se lo hizo de una manera muy especial. Reconoció a las tribus indias como naciones. ¿Recuerda el año? 1926. ¿1926? Sí, parece increíble, pero es 1926. Hasta 1926 los indios no eran ciudadanos de los Estados Unidos, eran ciudadanos de algo inexistente, como entidad jurídica, que eran sus propias naciones. Pero al hacerlo, Estados Unidos, que les consideró naciones, les otorgó la nacionalidad norteamericana y el derecho a ocupar la propiedad de ciertas tierras, las reservas, que el gobierno norteamericano como nación, la nación de Estados Unidos, cedía a ciertas naciones indias para poder de esa manera confirmar los tratados que habían ido haciendo con ellas desde el siglo XVIII. Hasta ahí todo perfecto, pero ¿dónde está el problema? El problema consiste en lo siguiente: la razón por la cual el gobierno norteamericano reconoce a las naciones indias el derecho sobre la tierra es porque en cierto modo le reconoce una primacía de ocupación. Es decir, bueno, nosotros tenemos derecho legal a la tierra porque en todo caso los hemos exterminado, pero bueno, vamos a dejar que los que quedáis aquí os vamos a reconocer el derecho de nación porque vamos a reconoceros que estabais primero. Pero ¿qué pasaría si el vecino de origen holandés
de una tribu, por ejemplo, de los apaches de la Reserva de San Carlos, dice, oye, perdona, tus antepasados llegarían aquí de Alaska en el siglo XIII, pero es que 10.000 años antes llegaron unos iguales que los míos, desde no sabemos muy bien dónde. Entonces, cuestionaría todo el principio básico sobre el que se basa la relación entre el gobierno norteamericano y todas las tribus indias. Y daría alas a mucha gente que, por cierto, han utilizado también el nombre Kennewick, todo hay que decirlo, no para descubrir la verdad, sino por intereses propios de su comunidad, como por ejemplo fue el caso de los paganos del culto Satru, que estaban convencidos de que al ser un vikingo, un disparate como una catedral, podían alegar algún tipo de pertenencia o de control sobre los huesos. Vamos, que si este difunto hubiese intuido el lío que iba a montar, bueno, seguro que vamos, ni se deja de Claro, cubrir. hay dos cosas extrañas. Bueno, veamos que, como dice muy bien Jesús, esto se puede seguir como si fuera una novela policíaca, porque es una historia fantástica. Y así, viendo el rostro, que eso se antoja... Xavier, sin duda alguna. El profesor Xavier de X-Men. Es igual, o sea, exactamente igual. Blanquito, ¿no? Sí, es blanco. Es blanco. Bueno, ahora hay unas cuestiones más modernas de investigación que parecen decir que puede que tenga algún elemento. Bueno, claro, es mestizo. Claro, no, más que mestizo, desde luego no con asiáticos, con paleoasiáticos, sino que no es un blanco en el sentido actual del término. Es decir, presenta elementos que son claramente europeos, pero paleoeuropeos. De hecho, le aproximan cada vez más a la población ainu de Japón. Lo que pasa es que la población ainu de Japón está, aparte que solo quedan 4.000 ainos, de los cuales puros, pues no se considera que haya más allá de una decena, que de verdad sean ainos puros, no se sabe realmente ya cómo eran, por lo tanto, porque están ya tan mestizados con pueblos paleomongoles o con mongoles actuales como los japoneses, que es muy difícil de saber. No obstante, las líneas ahora de la tendencia van por ahí, que pudiera pertenecer a una población anterior incluso a la formación de las actuales razas europeas. ¿Y en qué momento está el galimatías, el contubernio? ¿En qué momento? Nada, bueno, pues que ganaron estos 8 científicos que pusieron esa reclamación, porque claro, veían que eso se venía abajo. O sea, toda esa investigación que empezaba a ser apasionante, porque estaban viendo que eran los rasgos de un esqueleto totalmente diferente a lo que se pensaba, ¿no? No tenía ningún tipo de connotación asiática. Incluso ya se sabía, ¿no?, de que había sufrido muchos traumas físicos, en fin, por las fisuras que tenían los huesos, que había muerto cuando tenía entre 25 y 30 años de edad. Es decir, que se habían investigado ya bastantes cosas, como para luego que todo esto quedara pues en agua de borrajas, sencillamente porque la comunidad Yakama, que fue una de las comunidades indias que más guerra dieron, ¿no?, entre comillas, pues para que ese esqueleto fuera reclamado por ellos y fuera enterrado con toda la solemnidad que ellos pensaban que tiene que tener un esqueleto de su tribu, de su etnia, porque ellos pensaban que era nativo. Pues bueno, gracias a esa reclamación sí se consiguió pues que un tribunal norteamericano dijera, bueno, pues es verdad, esto parece que tiene trazas de ser una buena investigación científica, de ser una buena investigación antropológica, y por lo tanto ahora mismo se sigue investigando el asunto una vez que ese susto mayúsculo pues desapareció, porque si no ahora no estaríamos hablando del Kennewick, sino sencillamente pues de una especie de leyenda de un esqueleto que parece que tenía rasgos europeos. Fíjate qué interesante. Los huesos están en un museo, ¿no? Sí, están en este museo de Washington que os he comentado, en el Museo Burke. O sea que por suerte se siguen conservando, pero te digo que hace 2-3 años toda esta polémica se desató de una forma muy virulenta y hubo gente partidaria de los nativos norteamericanos diciendo que es verdad que estos huesos debían que descansar en suelo sagrado, y otros que decían que no, que tenía que hacerse investigaciones. Gracias a esas investigaciones es lo que ahora podemos saber claramente, que estamos hablando de un espécimen europeo nato. 380 restos. Sí, pero fíjate, curioso, porque la investigación fue digna de CSI, la verdad. Sí. Es una cosa, fijaros qué curioso, cuando nos encuentran el cráneo y le preguntan a uno de los primeros investigadores a qué correspondía, dijo sin lugar a dudas que un europeo. Entonces me preguntaban por qué sabe con seguridad que es un europeo, y lo dijo por un elemento esencial. Dice, el hombre, es decir, el hueso que le acaban de dar, es decir, el cráneo, dice, tiene un abombamiento en el hueso occipital que tenemos todos los descendientes de europeos. Dice, y que solo con ver el cráneo nos distingue automáticamente de un nativo americano, porque son miles de años de tradición. Entonces, ¿de qué tipo de tradición? Dice que todas las madres europeas, cuando tienen un bebé, lo colocan sobre una cama blanda, en tanto que los indios hacen justo lo contrario, siempre son un sistema duro. Y de esa manera el hueso occipital se modifica a lo largo de miles de años de generación en generación de transmisión. Es un sistema cultural de transmisión que permite simplemente con ver un cráneo saber algo tan sencillo como eso. Bueno, entonces claro, la primera clasificación automática fue pensar, que es lo que pensó la policía, que no podía tratarse por lo tanto de un indio, sino que tenía que ser pues el fruto probablemente de un accidente o un crimen. Sí. Y eso es lo que hizo el pensar que podía ser un crimen, que la investigación avanzara todavía más rápido. Entonces rápidamente se dieron cuenta que no, que se trataba de huesos muy antiguos. Y además todo lo que había en el entorno
era extremadamente sospechoso. Pero extremadamente sospechoso porque sigue sin encajar con nada. Y es que había restos de vacas. Y como una especie como de granja. Pero es que no había vacas en el continente americano. Y luego, hay algo más extraño todavía. Y es que pudieron llegar alguien acompañado de ganado desde el mundo occidental, es decir, desde la Siberia asiática o desde las islas del norte de Japón, que tuviera ganado del estilo del que se conoce en Asia y en Europa. Es decir, es todo tan extraño lo que hay alrededor del hombre Kennewick, que si no fuera por esta extraña, sórdida y sucia guerra legal que ha habido con respecto a los huesos, probablemente estamos ante uno de los descubrimientos arqueológicos más interesantes de la historia. Es muy interesante porque el cultivo, o sea, el hombre cultivando, el hombre agrario, se da hace no más de 8.000 años. Sí, efectivamente. No más de 8.000 años. No, rompe un poco todo tipo de teorías. Además, cuanto más el ganadero, ¿no? Sí, y bueno, es que fíjate que si se llega, bueno, y se está haciendo más investigaciones, ¿no? Porque ahora sabemos muchísimo más del hombre de Kennewick que sabíamos hace 4 o 5 años. Pero si se confirma un poco lo que se está averiguando hasta el momento, ¿no? Ya la antigüedad está datada en esos 9.300 años, pero si se saben muchas más cosas, una de las conclusiones más llamativas es que estaremos hablando de una migración antigua, pero totalmente distinta de lo que ahora es el estrecho de Bering. Incluso se está postulando la posibilidad de que llegaran desde Islandia. Con lo cual, fíjate, todas las características y la variación dentro de ese panorama, de ese mapa de las migraciones, que podría dar un vuelco, ¿no? Casi un giro de 180 grados, porque desde luego desde ahí nunca se ha planteado las migraciones. Siempre se ha hablado del estrecho de Bering y cuando son por la parte sur, pues desde Australia, pero nunca esa posibilidad que fueran desde Islandia. O sea que fíjate este hombre blanco, los quebraderos de cabeza que está generando. No tenía más de 30 años. No tenía más de 30 años, ahí está, en el estado de Washington, sus restos en el Museo de Burke. Y bueno, pues una polémica desatada nada más y nada menos que por la población indígena, por la población autóctona. Pero llegó a un extremo que no os podéis imaginar. Cuando el 4 de septiembre del 96 se publicó el reportaje en televisión y se empezó a difundir la noticia, es que es digno de película como de Expediente X. Al día siguiente, donde se encontraba en el condado de Bennington, donde se encontraba la oficina forense, apareció rodeado de soldados del ejército, armados con fusiles de asalto, que entraron y dijeron que todos esos restos de un nativo norteamericano correspondían al gobierno de la nación. Los metieron en vehículos militares y se los llevaron a un campo de información del ejército, del cuerpo de ingenieros, en el Walla Walla. Bueno, también es que... Es decir, una cosa absolutamente espectacular, porque es que fijaros, lo que argumentaron era... Les gusta la verbena, ¿eh? Es que si los huesos correspondían a un nativo americano, un descendiente podía estar vivo en la zona. Y por lo tanto, tenían que ser tratados con respeto. Y se los secuestraron estilo Expediente X. O sea, era una cosa absolutamente alucinante. Para que el cuerpo de ingenieros se hiciera cargo de toda la zona de exploración. Creo que supongo lo destrozarían entero. Pero no, el hecho cierto es que la verdad lo cuidaron bien, lo tuvieron custodiado durante el tiempo necesario hasta que se resolvió el problema. Pero el hecho cierto es que, claro, ya se había hecho una investigación muy grande, incluso sabía que había estado herido, que una de las heridas era de una lanza, probablemente de un proyectil lanzado por un Clovis, por una especie de sistema para lanzar lanzas a gran velocidad, que había tenido una lesión en el brazo que lo dejó paralítico desde niño, que era un gran comedor de carne por el tipo de dentadura que tenía. Bueno, si se tenía un montón de información acerca de cómo vivía, y por eso decir que es una pena cómo a veces han ocurrido estas cosas que pues realmente no ayudan nada a conocer nuestro pasado, que cada día parece más interesante. Porque lo ha dicho Jesús de Islandia es interesantísimo, porque abre la posibilidad, como bien se sabe, de la posibilidad de que hubiera venido desde Europa directamente a través del puente de tierra que había en aquel entonces en lo que es el estrecho de Dinamarca, es decir, lo que separa Islandia de Groenlandia. En lo que sí coincidimos, creo, es que hace 9.000 años, 10.000 años, 8.000 años, el mundo estaba más transitado de lo que parece, ¿verdad? De lo que nos han contado. Pues claro que sí. Y cada vez, es curioso, ¿no? Cada vez que aparece un resto de estos, siempre decimos lo mismo, pero es cierto, hay que reescribir la historia. Es decir, somos tan miopes en nuestra visión del pasado, bueno, prácticamente no conocemos nada de lo que ocurrió hace 2 o 3 siglos, fíjate, con esta antigüedad, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que tener siempre una amplitud de mente, hay que darnos cuenta de que las cosas no son blanco y negro, no hay que hablar de difusionistas, creacionistas o aislacionistas, sino que realmente hay otras teorías. Y ahí están los especímenes. Por suerte, en este caso, tenemos la prueba del delito y mira que han hecho muchas cosas, ¿no?, para que esa prueba del delito no existiera. O sea, que por suerte podemos hablar de este hombre. Pues sí, la verdad es que a estas alturas de la película humana todavía no nos ponemos de acuerdo en por qué Luis XIV nos envió al nieto, ¿verdad? Y vamos a estar... El caso ocurrió antes de ayer. Bueno, hace 9.300 años, el hombre de Kennewick, es una polémica intensa todavía.
descubierto en 1996, sabemos que no tenía más de 30 años, sabemos que tenía, o que tiene rasgos europeos, un asunto muy difícil de calibrar ahora mismo allí en Norteamérica. Sabemos que fue herido en un brazo por una lanza. Esto le imposibilitó el miembro, el brazo, y que había vacas. Esa es la cosa más discutida porque no ha encontrado ninguna prueba. Había restos de vacas, pero ahí no hay prueba de que tuvieran relación con él, porque teóricamente América estaba poblada por una megafauna extrañísima, había caballos, había camellos, había mamuts, que no tienen nada que ver. Sí es cierto, y eso algunos de las tribus lo contrastaron, que algunas traducciones orales de tribus del oeste norteamericano hablan o hacen referencia a criaturas muy parecidas a lo que sería un mamut, con lo cual es posible que hayan mantenido la tradición desde hace miles de años. En cualquier caso, el hecho cierto es eso, que es una pena porque debería ser una cosa digna de ser investigada. Sí. Había en cualquier caso muy poca población en la región, con lo cual encontrarnos con otro caso sería sumamente difícil, porque además los huesos no son fáciles de conservar. Pero la verdad es que estamos ante una cosa francamente curiosa. Bueno, pues ahí tenemos el hombre de Kennewick, un asunto interesantísimo, muy misterioso que hemos tenido ahí en los monográficos Zona Cero. Perfecto, Carlos. Bueno, pues para ti este mamut, una réplica exacta, te lo puedes comer, lo puedes congelar, lo puedes congelar durante 10.000 años y luego te lo comes. Un día tenías que hablar de esos casos. Habrá que congelarle primero a Carlos, ¿no? No, tenías que hablar un día de los casos de los mamuts congelados. Los filetones que se sirvieron, ¿verdad? Sí, que hay casos muy curiosos, que hay personas que han comido mamut y contar la historia y cómo. Los proyectos que quieren hacer ahora de revivir un nuevo mamut, ¿no? Bueno, pues venga, vamos a hacer un monográfico pronto con ese asunto. Cuando la Tierra estaba poblada por los mamuts. Bueno, para ti, Jesús... A ver. Toma, para ti te voy a dar un taparrabos típico de hace 9.300 años. Pues la verdad que tapar el rabo no... Te viene un poco grande, ¿eh?